En una noche mágica, bajo el brillo inconfundible de París, un joven mexicano se encuentra con un anciano enigmático cuyo pasado está lleno de secretos, amores perdidos y lecciones de vida que desafían el tiempo. Este inesperado encuentro encierra el poder de transformar destinos y abrir puertas a emociones que nunca imaginaste experimentar. Cada palabra y cada mirada en esta travesía te invitan a descubrir la fuerza del cuidado, la pasión y la empatía, despertando en ti una sed insaciable de respuestas y nuevas perspectivas. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia que te robará el aliento y te hará replantear todo lo que sabes sobre la vida? Suscríbete al canal, comparte este viaje y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La noche se cernía sobre París con una intensidad casi palpable, como si la ciudad misma guardara en su silencio secretos milenarios, esperando ser descubiertos. Bajo un cielo salpicado de estrellas y la tenue luz de farolas centenarias, las callejuelas empedradas se transformaban en escenarios de historias inexploradas. Fue en ese preciso instante que Alejandro, un joven mexicano con el alma cargada de sueños y nostalgias, pisó por primera vez el corazón palpitante de la ciudad de la luz. Alejandro había dejado atrás la calidez de su tierra natal, donde los aromas de maíz, chile y hierbas frescas se entrelazaban en el aire, y donde las risas de la gente resonaban como una melodía familiar. Sin embargo, en su interior, un vacío persistente lo empujaba a buscar respuestas en lugares lejanos, a perseguir una transformación que solo la aventura podía prometerle. Mientras caminaba por las orillas del Sena, el murmullo del agua y el eco de pasos antiguos lo hacían sentir que cada piedra, cada sombra, albergaba una historia que aguardaba ser contada. Nunca imaginé que París pudiera tener un aura tan misteriosa, pensó en voz baja, dejando que la magia de la ciudad envolviera cada rincón de su ser. Aquí, en cada esquina, se esconde un enigma, y siento que mi destino está a punto de cambiar. La atmósfera vibraba con una energía inusual aquella noche. El aire, impregnado de un sutil aroma a pan recién horneado y café expreso, contrastaba con el frío que recorría las calles, creando un escenario de opuestos. La calidez de lo humano frente al implacable rigor del invierno. Alejandro, con su abrigo raído y la mirada llena de determinación, avanzaba con paso firme, consciente de que cada instante era un preludio a algo mucho mayor. La ciudad, con su inconfundible mezcla de romance y melancolía, parecía susurrarle al oído, invitándolo a descubrir una verdad oculta tras cada fachada antigua y cada mirada furtiva de sus transeúntes. Mientras se internaba en el laberinto de calles del barrio latino, un torrente de emociones lo embargó. Cada ladrillo, cada rincón, parecía emanar una historia de amores imposibles y sueños perdidos. El joven recordaba las palabras de su abuela, quien siempre le decía que el destino se escribe con los pasos que uno elige dar, y en ese preciso instante, esas palabras cobraron un nuevo significado. No era la mera casualidad lo que lo había traído a París, sino una fuerza inexplicable que lo impulsaba hacia lo desconocido. En una de esas callejuelas donde las sombras bailaban al compás de una brisa leve y las luces titilaban como luciérnagas en la oscuridad, Alejandro se detuvo frente a un pequeño café de fachadas desgastadas y ventanas que invitaban al misterio. Con el corazón latiendo con fuerza, sintió una atracción irrefrenable hacia ese lugar, como si en su interior se encendiera una chispa de esperanza y transformación. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y el tintineo de la campanilla anunció su llegada a un refugio que parecía pertenecer a otra época. El interior del café era un mundo en sí mismo. Las paredes estaban adornadas con fotografías en sepia de épocas pasadas, y una vieja radio emitía baladas nostálgicas que contaban historias de amores eternos. Mientras se acomodaba en una esquina, Alejandro no pudo evitar sentir que aquel lugar lo esperaba. Sentado solo, con una taza de café humeante entre sus manos, se entregó a la contemplación de cada detalle. Las miradas cómplices entre los clientes,
el murmullo de conversaciones que parecían tejer una red de secretos compartidos, y el suave rasgueo de una guitarra en la distancia. En medio de esa atmósfera cargada de intimidad, una voz suave y profunda rompió el silencio, haciendo que el corazón de Alejandro se acelerara sin explicación. Provenía de una figura anciana que se apoyaba en la barra. Sus ojos brillaban, con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Sin que las palabras se interpusieran, aquella mirada le hablaba de una vida repleta de experiencias, de amores perdidos y lecciones aprendidas a base de lágrimas y sonrisas. ¿Eres tú también un viajero en busca de respuestas?, preguntó el anciano en un tono que oscilaba entre la ironía y la ternura, como si estuviera midiendo la profundidad del alma del joven. Alejandro, sorprendido pero cautivado por aquella voz, respondió con una sinceridad que brotaba del fondo de su ser. Sí, vengo desde muy lejos buscando en cada paso, en cada historia, la posibilidad de encontrar un camino que me lleve a comprender quién soy realmente. El anciano asintió lentamente. Sus arrugas parecían contar historias de batallas internas y de momentos en que la vida le había mostrado su lado más crudo y a la vez más hermoso. París es una ciudad de encuentros fortuitos y destinos entrelazados, dijo mientras se servía un vaso de agua con una calma casi ritual. A veces, el universo conspira para que los caminos de dos almas se crucen en el momento justo, cuando ambos están preparados para algo que trasciende la comprensión común. Aquellas palabras resonaron en el alma de Alejandro como un eco de antiguas profecías que anunciaban que nada en la vida es fruto del azar. En ese instante, comprendió que su llegada a París no era una mera coincidencia, sino el preludio de una transformación que iba más allá de lo que podía imaginar. Mientras la noche se alargaba, el café se convertía en un microcosmos de historias y revelaciones sutiles. Alejandro, absorto en la conversación, comenzó a atisbar destellos de una verdad que se escondía tras la aparente rutina de la existencia. Cada palabra del anciano abría una ventana a un pasado vibrante y a un futuro lleno de posibilidades. La mezcla de nostalgia y esperanza, de dolor y redención, se entrelazaba en cada frase, dejando al joven con una sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su interior. He aprendido que en cada encuentro, en cada despedida, reside el germen de una nueva oportunidad, continuó el anciano, mientras sus ojos se perdían en la lejanía, como si reviviera momentos de gloria y pena. A veces el destino se disfraza de rutina, pero es en esos momentos inesperados cuando se esconde el verdadero milagro de la vida. Alejandro escuchaba embelesado, sintiendo cómo cada palabra calaba hondo en su ser. El relato del anciano, envuelto en metáforas y silencios elocuentes, encendía en él una llama que había estado apagada durante mucho tiempo. Aquella conversación era la chispa que lo impulsaba a buscar respuestas, a desafiar sus propios miedos y a atreverse a soñar con un futuro donde las cicatrices del pasado se transformaran en medallas de honor. En medio del bullicio casi imperceptible del café, una extraña sensación de destino se apoderó de la atmósfera. Era como si el universo entero se hubiera detenido para presenciar el inicio de una aventura que iba a desafiar las convenciones y transformar vidas. Alejandro, con el corazón palpitante, sintió que la noche estaba cargada de presagios y que, sin darse cuenta, había sido llamado a vivir algo extraordinario. La ciudad, con su eterno vaivén de luces y sombras, parecía conspirar para revelar secretos solo a aquellos que se atrevieran a soñar sin límites. El anciano, con la sabiduría de los años grabada en cada arruga de su rostro, dejó entrever que sus propias vivencias habían sido marcadas por encuentros decisivos, que los giros inesperados de la vida podían convertir lo ordinario en extraordinario. Sin embargo, sin revelar más detalles, insinuó que cada alma, en su propio viaje, estaba destinada a encontrar un mentor, a descubrir que la verdad y la belleza se esconden en los momentos más insospechados. «Recuerda, muchacho», dijo con voz pausada y firme,
que la aventura más grande no siempre es la que se vive en el exterior, sino aquella que ocurre en el interior del alma. Permítete sentir, cuestionar y amar sin reservas, porque sólo así podrás transformar el dolor en fuerza y la incertidumbre en sabiduría. Esas palabras, tan simples y profundas al mismo tiempo, dejaron una marca indeleble en Alejandro. Mientras se despedía del anciano con un apretón de manos que simbolizaba el inicio de un lazo invisible, el joven supo que su destino se estaba escribiendo en ese preciso instante, en esa noche mágica de París. La experiencia en el pequeño café no era un simple capítulo en su vida, sino el primer compás de una sinfonía que lo llevaría a descubrir secretos ocultos en lo más profundo de su ser. Salió del café con una determinación renovada, consciente de que cada paso que daba en aquellas calles milenarias era parte de un viaje mayor. Las luces parpadeantes de París, reflejadas en el río Sena, parecían guiarlo hacia un futuro lleno de posibilidades. El llamado de la aventura era ineludible, y cada latido de su corazón resonaba con la promesa de un destino que desafiaba la lógica y abrazaba la magia. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban, Alejandro se perdió en el laberinto de la ciudad, dejando que cada calle y cada esquina se convirtieran en un espejo de sus propias inquietudes. Con cada paso, se preguntaba qué misterios aguardaban ser revelados, qué encuentros inesperados lo transformarían, y cómo ese instante en París marcaría el comienzo de una epopeya personal. La ciudad, testigo silente de innumerables historias, de amor, pérdida y redención, parecía haber preparado el escenario para que el destino de Alejandro se entrelazara con el suyo de manera irrevocable. Aquella noche, mientras la brisa acariciaba su rostro y el murmullo de la ciudad le hablaba en un idioma ancestral, el joven mexicano comprendió que había cruzado el umbral hacia un mundo donde las reglas eran diferentes, donde lo cotidiano se transformaba en extraordinario, y donde cada experiencia tenía el potencial de encender una llama que jamás se apagaría. Con el alma repleta de sueños y el corazón abierto a lo desconocido, Alejandro se lanzó a la aventura, sin saber que, en algún recodo del camino, lo esperaban revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Y así, entre el bullicio silencioso de una noche parisina y el murmullo eterno del destino, comenzaba la travesía de un alma en busca de su verdadera esencia. Una aventura que, aunque apenas empezaba, ya prometía ser una de las historias más intensas y transformadoras jamás contadas. El amanecer en París se desplegó con una paleta de grises y dorados, como si la ciudad estuviera despertando de un largo sueño cargado de presagios. La noche mágica anterior había dejado en Alejandro una impronta indeleble. Los ecos de aquella conversación y la mirada profunda del anciano resonaban en su mente con la fuerza de un tambor que marca el destino. Caminando por las calles empedradas, el joven se entregaba a la melancolía y la intriga, sintiendo en cada paso que algo grandioso se avecinaba. Mientras avanzaba por un boulevard adornado con árboles centenarios, la brisa fresca de la mañana parecía susurrarle secretos en un idioma olvidado. El murmullo distante del Sena se mezclaba con el sonido de pasos apresurados y el rumor de voces que daban vida a la ciudad. Alejandro no podía evitar sentir que cada rincón de París guardaba una historia esperando ser desvelada. La vibración de la ciudad era casi palpable, y en el aire se entrelazaban recuerdos y sueños, creando un ambiente cargado de misterio. Sumido en sus pensamientos, recordaba cada palabra del anciano en el café, aquella figura enigmática, cuyos ojos parecían haber contemplado siglos de historia, le había dejado una sensación de urgencia y de promesa. Fue entonces cuando, en medio de esa sinfonía urbana, algo inusual captó su atención. Una silueta que se movía con lentitud y dificultad al borde de la acera. Con el corazón acelerado, Alejandro se percató de que la figura, envuelta en un abrigo raído pero con una dignidad inquebrantable, se parecía a la del anciano de la noche anterior. «Don Ernesto», exclamó Alejandro sin poder contener la mezcla de sorpresa y preocupación que le embargaba la voz. El anciano, que parecía ajeno al bullicio que lo rodeaba,
se detuvo en seco frente a una vieja librería. La lluvia ligera comenzaba a caer, creando pequeñas charcas en las aceras y añadiendo un brillo húmedo a los vitrales. Don Ernesto se apoyó en una farola, luchando por mantenerse erguido mientras observaba el escaparate, como si en aquellas letras y figuras se ocultara el eco de un pasado vibrante. Sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia él, esquivando a transeúntes y charcos, impulsado por un instinto que mezclaba compasión y fascinación. ¿Se encuentra bien, don Ernesto?, preguntó Alejandro con voz temblorosa, mientras ayudaba al anciano a recobrar el equilibrio. El anciano, con la mirada perdida pero serena, asintió lentamente, apoyándose en el hombro del joven. Sus ojos, marcados por los surcos del tiempo, brillaban con una intensidad que desmentía su apariencia frágil. A veces, mi muchacho, el destino nos pone a prueba de maneras inesperadas, dijo don Ernesto, entrecortando sus palabras con una leve sonrisa que intentaba ocultar el dolor subyacente. Alejandro, preocupado, le ofreció su abrigo para protegerlo de la lluvia y lo condujo hacia una pequeña parada de autobús cercana. En ese breve resguardo improvisado, el sonido de la lluvia contra el metal y el murmullo del tráfico creaban un telón de fondo que intensificaba el instante. El silencio fue roto por una pausa, y el anciano, con la voz cargada de nostalgia, comenzó a hablar en un tono que parecía transportar a tiempos lejanos. «Sabes, Alejandro, la vida está llena de encuentros que en apariencia son fortuitos, pero que en realidad son piezas de un rompecabezas divino. Aquello que vivimos esta noche no es mera coincidencia, sino el inicio de una travesía en la que cada lágrima y cada risa se entrelazan para revelarnos verdades olvidadas». Las palabras del anciano resonaban en el alma del joven, y en esa intimidad, forzada por la lluvia, se abrió un espacio para confesiones y revelaciones. Alejandro, que hasta ese momento había guardado en su interior un cúmulo de preguntas, se sintió impulsado a indagar más sobre aquel hombre tan lleno de enigmas. «Don Ernesto, ¿cómo es posible que cada vez que pienso en la vida, usted aparezca con respuestas que desafían mi entendimiento?», inquirió Alejandro, mirando fijamente a los ojos del anciano, en los que parecía habitar la sabiduría de muchas generaciones. El anciano tomó un profundo aliento, dejando que el murmullo de la lluvia se mezclara con el peso de sus recuerdos. «He vivido muchas primaveras y otoños, y he aprendido que cada ser tiene un camino marcado por encuentros y despedidas. Yo, por ejemplo, dejé atrás mi tierra en busca de un amor imposible, un amor que se desvaneció como la neblina al alba. París fue mi refugio, y a la vez mi prisión de recuerdos. Pero hoy, al verte, siento que quizás, por fin, se abran las puertas de una verdad que tanto he buscado». Las palabras flotaban en el aire, intensas y enigmáticas. Alejandro se percató de que, detrás de aquella confesión, se escondían capas de dolor y anhelos no cumplidos. La imagen del anciano se transformó en algo más, en un ser que llevaba consigo la carga de historias inimaginables, pero también la esperanza de redención. Mientras la lluvia cesaba por momentos y la luz comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes, Alejandro notó que el ambiente a su alrededor había cambiado. Las gotas de agua sobre los adoquines relucían como pequeñas joyas, y el aire fresco parecía purificar la atmósfera, haciendo que cada palabra pronunciada tuviera el peso de la eternidad. El joven, sintiendo la urgencia de aferrarse a cada instante, formuló otra pregunta que brotaba desde lo más profundo de su ser. «¿Qué es lo que más anhela su corazón, don Ernesto? ¿Qué le falta para hallar esa paz que busca?», preguntó, sabiendo que esa pregunta era la llave para desvelar secretos largamente guardados. El anciano cerró los ojos por un breve instante, dejando que el recuerdo inundara su mirada. Al abrirlos de nuevo, parecían reflejar el dolor y la belleza de un pasado repleto de encuentros intensos y despedidas irrevocables. «Mi corazón aún guarda el eco de un amor perdido en las calles empedradas de Oaxaca», confesó en voz baja, «un amor tan profundo que, a pesar de los años, sigue latiendo en mi memoria».
Pero la vida, a veces cruel, me arrebató esa dicha y me dejó con cicatrices que aún no han sanado por completo. El silencio se hizo cómplice de aquella revelación. Alejandro sintió que sus propias cicatrices, aquellas heridas de un pasado, no tan distante, se abrían para conectarse con la historia del anciano. La vulnerabilidad del momento forjó un lazo invisible entre ambos, una alianza forjada en el crisol del sufrimiento y la esperanza. ¿Y cómo logró sobrellevar esa pérdida?, inquirió Alejandro, ansioso por comprender la fuerza que permitía a don Ernesto seguir adelante a pesar del dolor. El anciano esbozó una sonrisa melancólica, como si la respuesta estuviera oculta en las sombras del tiempo. La vida me enseñó que cada herida es una lección, y cada lágrima, una semilla de fortaleza. Aprendí a mirar al horizonte con la certeza de que, incluso en la oscuridad, hay luz esperando ser descubierta. Ese amor perdido me impulsó a buscar un sentido mayor en cada encuentro, en cada instante que me fue regalado. La conversación fluyó con una cadencia que parecía marcar el ritmo de la vida misma. Las palabras se entrelazaban con el murmullo del viento y el latido constante de la ciudad, creando una sinfonía de emociones que envolvía a ambos en un abrazo íntimo y revelador. Alejandro, con cada palabra del anciano, sentía que se abría un nuevo capítulo en su propia existencia, uno en el que las barreras del tiempo y el espacio se desvanecían ante la fuerza del destino. Mientras se extendía la charla en aquel rincón resguardado, la ciudad retomaba lentamente su pulso. El autobús que había pasado momentos antes regresó, trayendo consigo a un grupo de viajeros que, ajenos a la profundidad del instante vivido, se sumergían en conversaciones triviales. Pero para Alejandro y don Ernesto, el mundo se había reducido a ese pequeño refugio, donde cada palabra, cada mirada, era un puente hacia realidades insospechadas. La interacción entre ambos se volvió un espejo en el que se reflejaban sus propias luchas y anhelos. El anciano, con su voz temblorosa pero firme, seguía compartiendo fragmentos de un pasado lleno de amores intensos, traiciones que marcaron su camino y la búsqueda incesante de redención. Por su parte, Alejandro absorbía cada relato, sintiendo, en lo profundo de su ser, que esas historias no eran solo memorias de un hombre mayor, sino un compendio de verdades universales que podían iluminar su propia travesía. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos acerca a la esencia de quienes realmente somos, murmuró don Ernesto, mientras una brisa suave se colaba entre los adoquines, llevando consigo el eco de antiguas leyendas. El joven asintió, comprendiendo que aquello era mucho más que un encuentro casual. Era una convergencia de destinos, una oportunidad para reescribir la narrativa personal a través del poder del aprendizaje y el amor. La revelación de aquel amor perdido en Oaxaca se quedó como una estela luminosa en el ambiente, insinuando que en cada despedida hay una promesa de renacimiento, y en cada herida, la semilla de una nueva vida. A medida que las primeras luces del mediodía comenzaban a disipar la melancolía de la madrugada, Alejandro se sintió impulsado a continuar explorando aquella conexión. Con el anciano a su lado, decidieron abandonar momentáneamente la parada de autobús y caminar por las estrechas callejuelas del barrio latino. El murmullo de las conversaciones, el aroma de pan recién horneado y el inconfundible toque bohemio del lugar se entrelazaban para formar un escenario ideal, donde el pasado y el presente se fundían en un instante eterno. Durante el trayecto, la conversación derivó en recuerdos más íntimos y revelaciones que desafiaban el sentido común. El anciano compartió cómo, en su juventud, había soñado con conquistar el mundo, con dejar una huella imborrable en cada rincón que visitara. Pero, como bien explicó, la vida le enseñó que el verdadero legado no reside en las hazañas grandiosas, sino en los pequeños momentos de conexión humana, en la empatía sincera y en el amor incondicional. He aprendido, Alejandro, que no es el destino el que define nuestro camino, sino la suma de cada encuentro, de cada instante en que decidimos abrir nuestro corazón, declaró don Ernesto, mientras su mirada se perdía en el vaivén de la gente que transitaba la calle. El joven,
Embriagado por aquella sabiduría inesperada, sintió cómo se disipaban algunas de las dudas que lo habían acompañado desde su llegada a París. Comprendió que su propia búsqueda de sentido y transformación se hallaba estrechamente ligada a la historia del anciano, y que en cada paso compartido se forjaba un vínculo capaz de trascender las barreras del tiempo. La jornada transcurría, y el ambiente se impregnaba de una mezcla de melancolía y esperanza. En cada rincón, en cada mirada cruzada, se vislumbraba la posibilidad de un renacer, de un destino donde la fe en el futuro podía reescribir las heridas del pasado. Para Alejandro, aquel encuentro inesperado se había convertido en la chispa de una aventura que prometía desvelar secretos largamente guardados y abrir puertas a realidades insospechadas. Al despedirse momentáneamente para retomar sus caminos individuales, el anciano le dejó a Alejandro una última reflexión. Recuerda, muchacho, que la vida es un viaje de descubrimientos constantes. No temas a lo inesperado, pues en cada recodo se oculta la posibilidad de encontrar aquello que tanto has anhelado. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro se internó nuevamente en el flujo incesante de la ciudad, llevando consigo el peso y la belleza de un encuentro que había cambiado su perspectiva. Mientras se alejaba, la figura de don Ernesto se desvanecía en la bruma de París, pero su legado permanecía grabado en el corazón del joven, como la promesa de que cada encuentro, por fortuito que parezca, es el preludio de una transformación profunda e irreversible. Así, entre calles empapadas de historia y rostros marcados por el tiempo, el destino continuaba tejiendo su intrincada red, preparando el escenario para revelaciones aún más impactantes que aguardaban en el horizonte de la aventura. El sol se alzaba tímidamente sobre París, pintando de dorado las fachadas antiguas y las calles empedradas. Sin embargo, para Alejandro, esa mañana no traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, sino la sombra persistente de dudas y miedos. Tras el emotivo encuentro con don Ernesto en la fría lluvia, el joven se encontró debatiéndose entre el deseo de entregarse por completo a esa misteriosa conexión y la cautela que le impedía abrir las puertas de su propio corazón. Caminaba sin rumbo fijo por las orillas del Sena, intentando ahogar en el murmullo del río y en el rumor del tráfico la inquietud que lo carcomía. La voz del anciano resonaba en su mente. Cada herida es una lección, cada lágrima una semilla de fortaleza, pero en el fondo, Alejandro sentía que sus cicatrices no estaban listas para ser reveladas, que el dolor de pérdidas pasadas aún latía en silencio, temeroso de ser desenterrado por la crudeza de la verdad. Sentado en un banco desgastado, frente a una vieja librería que parecía haber resistido el embate del tiempo, el joven cerró los ojos tratando de recordar la calidez de la voz de don Ernesto, pero en su interior solo había un eco de recelo. ¿Podía confiar en un desconocido para sanar los recovecos olvidados de su alma? La idea de abrirse por completo le parecía, a la vez, una oportunidad y una condena. Mientras el sol se filtraba entre nubes esponjosas, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido sutil de pasos. Al alzar la mirada, se encontró con una figura que se aproximaba. Una mujer de mediana edad, con la mirada serena y rasgos que recordaban la fortaleza de quienes han vivido intensamente. Su nombre era Sofía, y, según le contó, había sido una antigua amiga de don Ernesto. Ella había notado la inquietud en los ojos del joven y, movida por una compasión genuina, se había acercado para compartir su propia historia. ¿Te importa si me siento?, preguntó Sofía con voz suave, mientras se acomodaba en el extremo del banco. Alejandro, sorprendido por la repentina compañía, asintió con timidez. La presencia de Sofía parecía irradiar una energía que lo invitaba a confiar, a dejar que las barreras se derrumben, aunque por momentos la incertidumbre volvía a asomar. Con una mirada que combinaba la ternura con la melancolía, ella comenzó a hablar. Hace muchos años, también me resistí a dejar entrar a otros en mi vida. Viví con el temor de que cada revelación hiciera desmoronar todo lo que había construido. Pero aprendí,
a duras penas, que cerrarse al amor y al dolor solo sirve para mantenernos en un estado de perpetua soledad. Don Ernesto, con todo su pasado y sus cicatrices, me enseñó que el verdadero valor radica en abrazar nuestras debilidades y transformarlas en fortaleza. La sinceridad en sus palabras caló hondo en Alejandro, quien se encontró a sí mismo queriendo compartir parte de su historia, aunque el peso de sus propios secretos le pesara en el alma. Yo, comenzó dudando. He perdido tanto y a veces siento que abrirme es arriesgarme a revivir esos momentos dolorosos. ¿Cómo se puede confiar en que el amor, o la compasión, sanará las heridas en lugar de exponerlas aún más? Sofía sonrió con una mezcla de nostalgia y comprensión, como si cada palabra que pronunciaba fuera fruto de años de batallas internas. La verdad es que nunca se trata de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de encontrar en cada lágrima una semilla de esperanza. Yo también me he preguntado muchas veces si vale la pena arriesgarlo todo, pero en el momento en que decidí dejarme llevar, cuando permití que mi corazón hablara sin reservas, descubrí que cada experiencia, por amarga que pareciera, tenía un propósito. Es en esa rendición, en ese acto de fe, donde se encuentra la verdadera liberación. El silencio se instaló brevemente entre ellos, y el murmullo del Sena se convirtió en la banda sonora de un instante cargado de significado. Alejandro observaba el reflejo del cielo en el agua, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un cambio verdadero se abría ante él. Las palabras de Sofía despertaban algo en su interior, un anhelo de dejar atrás las defensas y atreverse a sentir, a conectarse con aquello que lo hacía humano. En ese preciso instante, un recuerdo del pasado irrumpió en su mente, la imagen de su madre, cuyos abrazos habían sido siempre su refugio, pero que había partido, dejando un vacío imposible de llenar. El dolor de la pérdida y el miedo a revivir ese sufrimiento se mezclaban en su interior, haciéndolo dudar de si realmente estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, la voz de Sofía parecía acariciar sus pensamientos, recordándole que cada despedida, por dolorosa que fuera, abría la puerta a nuevas oportunidades. Decidido a no dejar que sus temores definieran su destino, Alejandro se enderezó y, con voz entrecortada pero decidida, dijo: «Quizás lo que necesito no es evitar el dolor, sino aprender a transformarlo. Don Ernesto me mostró que en cada encuentro hay una oportunidad para redescubrir la vida, para transformar las cicatrices en historia. Y, aunque me asusta pensar en abrir mi corazón, creo que es hora de intentarlo». Sofía asintió y con una mirada llena de comprensión y aliento añadió: «El camino no será fácil, Alejandro. Habrá momentos en los que querrás retroceder, en los que el miedo te paralice. Pero recuerda que la fortaleza reside en la vulnerabilidad. No se trata de renunciar a lo que te duele, sino de permitirte sentirlo y a partir de ahí construir algo nuevo». La conversación se prolongó durante largos minutos, y poco a poco, el banco solitario se transformó en un santuario de confesiones y aprendizajes. Sofía relató episodios de su propia vida, de cómo había aprendido a encontrar belleza en medio de la tormenta y a reconocer que, a veces, la mayor victoria era simplemente dejarse sentir. Con cada relato, Alejandro sentía que se disipaban las sombras de sus dudas y que una luz, tenue pero persistente, comenzaba a iluminar el camino. La atmósfera en el banco se impregnaba de un aire de renacimiento. El contraste entre la vulnerabilidad y la esperanza se mostraba en cada palabra, en cada pausa cargada de emoción. Alejandro, inspirado por la honestidad de Sofía, decidió que era el momento de dar un pequeño paso hacia la apertura. Con voz temblorosa pero con una determinación naciente confesó: «He pasado años cerrándome, protegiéndome del dolor, de las pérdidas, pero me doy cuenta de que esa coraza solo me ha mantenido en un estado de soledad. Quizás es hora de enfrentar mis miedos, de mirar de frente a esos recuerdos que tanto me atormentan».
Sofía, con lágrimas brillando en los ojos, tomó suavemente la mano de Alejandro y dijo: «Esa es la decisión más valiente que puedes tomar. Abrirte al mundo, a las personas, es un acto de fe. No sabes qué maravillas pueden surgir cuando permites que el amor y la compasión fluyan sin reservas». En ese instante, como si el destino mismo hubiera conspirado para sellar ese compromiso, el sonido de una campanada cercana anunció el inicio de una nueva hora. El clamor de la ciudad parecía intensificarse, marcando el paso del tiempo. Pero, para Alejandro, cada segundo se volvía eterno, cargado de significado y posibilidades. Sentía que, al abrir su corazón, estaba dando un primer paso hacia una transformación profunda, un renacer que lo conectaría no solo con sus propios sentimientos, sino también con el legado de aquellos que, como don Ernesto y Sofía, habían aprendido a abrazar la vida en su totalidad. La conversación con Sofía se convirtió en un bálsamo que disipaba lentamente las cicatrices del pasado. Aunque el dolor seguía presente, ahora se vislumbraba la posibilidad de canalizarlo en fuerza y sabiduría. Alejandro comprendió que cada encuentro, cada palabra compartida, era parte de un tejido más amplio, una red invisible que unía a las almas en una danza eterna de aprendizaje y redención. Al despedirse, Sofía dejó una última reflexión en el aire, casi como una bendición. «Recuerda, Alejandro, que el verdadero viaje no es el que se recorre en las calles de una ciudad lejana, sino el que se emprende en el interior de uno mismo. No te niegues la oportunidad de sentir, de vivir plenamente cada emoción, porque en esa entrega encontrarás la llave para transformar tu mundo». Con esas palabras resonando en su corazón, Alejandro se levantó del banco con una nueva ligereza en el paso. Mientras caminaba de regreso por las calles de París, sintió que algo había cambiado en su interior. La coraza que durante tanto tiempo había mantenido a salvo sus sentimientos comenzaba a resquebrajarse, permitiendo que la vulnerabilidad y la esperanza se infiltraran en cada latido de su ser. El joven se prometió a sí mismo que, sin importar los desafíos que vinieran, no volvería a rehuir el poder de abrir su corazón. A partir de ese momento, cada mirada, cada encuentro, adquiriría un nuevo significado. La historia de su vida, hasta ahora marcada por silencios y sombras, empezaba a escribirse con tintas de emoción, valor y transformación. Mientras el bullicio de la ciudad retomaba su ritmo cotidiano, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. Había descubierto que la mayor batalla se libraba en el interior, y que solo enfrentando sus temores podría emerger como un ser renovado. La imagen de don Ernesto, la calidez de Sofía y el murmullo constante del Sena se entrelazaban en una sinfonía de promesas y revelaciones que lo impulsaban a seguir adelante. Así, con el sol ascendiendo y un nuevo día desplegándose ante él, Alejandro tomó la determinación de no dejar que el miedo definiera su destino. Se entregó al poder de la vulnerabilidad, consciente de que cada emoción, cada recuerdo doloroso, era en realidad una oportunidad para crecer, para construir puentes que lo conectaran con el mundo y con su propia esencia. La jornada había sido larga y llena de confesiones, y aunque aún quedaban preguntas sin respuesta, en su interior se había encendido la chispa de un cambio irrevocable. Con cada paso, la ciudad de París se transformaba en el escenario de su redención personal, y cada rostro, cada callejón, parecía susurrarle que la vida, en su complejidad, estaba llena de segundas oportunidades. Esa mañana, mientras Alejandro desaparecía entre la multitud, llevaba consigo el eco de una verdad que había aprendido: que el amor y la compasión no son meros conceptos, sino fuerzas transformadoras que pueden convertir la oscuridad en luz. Y en ese viaje de autodescubrimiento, comprendió que para sanar era necesario dejarse llevar, permitiendo que el corazón hable sin reservas y que cada latido cuente una historia de valentía, redención y, sobre todo, esperanza. En el silencio, cómplice de una tarde parisina, la atmósfera en el modesto apartamento de don Ernesto se impregnaba de una luz cálida y nostálgica. La habitación,
decorada con fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos y recuerdos de un México lejano, se transformaba en el santuario perfecto para revelar secretos largamente guardados. Alejandro, con el corazón palpitante y la mente sedienta de respuestas, se sentaba frente a la mesa de madera desgastada, consciente de que en cada arruga de aquel mobiliario se escondía una historia de vida intensa. Don Ernesto, tras haber reposado unos momentos y con la mirada fija en un viejo retrato, tomó aire profundo y comenzó a hablar con voz pausada, casi reverente, como si cada palabra fuese un tributo a los tiempos idos. Alejandro, hay verdades que se han de compartir pese a que duelan recordar, dijo con un tono que mezclaba melancolía y determinación. Hoy quiero contarte de mis raíces, de mi juventud en Oaxaca, y de un amor que marcó mi destino para siempre. El ambiente se densificó. La imagen de un México vibrante y lleno de vida se materializaba en la mente de Alejandro. Don Ernesto, continuó. Nací en un pequeño pueblo donde el sol acariciaba los campos de maíz y el aire se impregnaba del aroma del agave. Aquella tierra era un mosaico de colores y sabores. En cada amanecer, la esperanza se despertaba con el canto de las aves y el murmullo de los ríos. Fue allí donde conocí a Elena. El anciano esbozó una sonrisa triste y casi en un susurro agregó: Elena era una mujer de fuego y ternura, una mezcla embriagadora que transformaba lo cotidiano en poesía. Nos conocimos durante la fiesta patronal del pueblo. La música, el baile y el reír de la gente creaban un ambiente tan mágico que parecía sacado de un sueño. Yo era apenas un muchacho lleno de ilusiones y ella, con su risa contagiosa y sus ojos profundos, encarnaba la promesa de un amor sin límites. Alejandro, cautivado por la narrativa, se imaginaba en aquellos senderos polvorientos, sintiendo el latir de un México ancestral. Sin embargo, en la voz de don Ernesto se percibía algo más: la sombra de un secreto doloroso que aún lo atormentaba. Pero no todo fue felicidad, continuó el anciano, su voz quebrándose ligeramente. El destino, en su inusitada manera, decidió jugar con mis ilusiones. Mi mejor amigo, en quien confiaba como a un hermano, comenzó a sentir algo por Elena. Al principio, nada más que un silencio incómodo y miradas furtivas. Sin embargo, la pasión prohibida fue creciendo en secreto hasta que, de una noche a otra, se convirtió en una traición devastadora. Un silencio profundo invadió la estancia. Alejandro contuvo la respiración, sabiendo que estaba a punto de presenciar el momento en que la historia de amor se tornó en una herida abierta. Yo, cegado por mi amor y por la fe en la lealtad, jamás imaginé que la amistad pudiera volverse tan amarga, dijo don Ernesto bajando la voz. Elena, en 1960, en medio del torbellino de sentimientos encontrados, sucumbió a esa atracción prohibida. Una noche, en el calor de una confesión inesperada, se dejó llevar por lo que creí que era un amor renovado, pero que en realidad fue la antesala de mi desolación. Los ojos de don Ernesto se humedecieron, y la imagen de Elena parecía flotar en el aire, tan viva como en el recuerdo de un sueño imposible. Con voz entrecortada prosiguió: esa noche se llevó consigo la inocencia de mis ilusiones. La traición no fue solo un acto de infidelidad, sino el quiebre de la fe en el amor. Elena se marchó poco después, dejándome sumido en una soledad que hasta el día de hoy intento comprender. Perdí no solo a la mujer que amaba, sino la confianza en la pureza de las relaciones humanas. La herida se cerró lentamente, pero la cicatriz quedó marcada en mi alma. Alejandro, con el rostro bañado en una mezcla de asombro y empatía, sintió cómo cada palabra del anciano abría una puerta a un mundo de emociones intensas y complejas. La historia de don Ernesto se desplegaba ante él como un lienzo donde se mezclaban el amor, la traición y el dolor, pero también la sabiduría forjada a partir del sufrimiento. ¿Cómo logró sobrellevar ese dolor?, preguntó Alejandro, con voz tenue, buscando en las palabras del mentor una lección que pudiera iluminar su propio camino.
El anciano se recostó en la silla, mirando fijamente a la pared, como si en ella se proyectaran los fantasmas de un pasado ineludible. La vida me enseñó que cada herida es, en esencia, una lección. El dolor que me dejó la traición se transformó en una fuente de aprendizaje. Comprendí que el amor verdadero no es aquel que se mide por la ausencia de traiciones, sino por la capacidad de perdonar y de encontrar la belleza incluso en la fragilidad del alma. Sin embargo, el precio de esa enseñanza fue alto. Cargué durante años con la culpa de haber confiado sin reservas, y esa culpa se transformó en el secreto que aún me acompaña. Con una pausa que pareció durar una eternidad, don Ernesto miró a Alejandro con una intensidad que iba más allá de las palabras. Guardo en mi corazón la convicción de que amar es arriesgarse, de que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la redención. Pero, a veces, el miedo a volver a sentir ese dolor nos paraliza y nos impide avanzar. Mi historia con Elena es el recordatorio permanente de que, aunque el amor puede herirnos profundamente, también es la fuerza que nos impulsa a buscar una versión mejor de nosotros mismos. La habitación se llenó de un silencio reverente, en el que cada objeto parecía cobrar vida con el peso de aquellos recuerdos. Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo testigo de un proceso de sanación, un ritual en el que las cicatrices del pasado se convertían en enseñanzas para el futuro. Don Ernesto, ¿cree usted que el perdón es posible, incluso cuando la traición ha marcado el alma?, inquirió Alejandro, con la esperanza reflejada en sus ojos. El anciano sonrió con una melancolía serena y respondió: el perdón es el bálsamo que alivia las heridas más profundas. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de liberarse del rencor que nos encadena al dolor. Cada vez que el recuerdo de Elena me invade, en lugar de sucumbir a la amargura, elijo recordar también los momentos de felicidad y la intensidad de un amor que, aunque truncado, me enseñó a ser más humano. El perdón, en definitiva, es un acto de valentía. La conversación fluyó como el río que recorre la sierra, llevando consigo anécdotas y revelaciones que parecían superar la mera narración de un amor perdido. Don Ernesto relató detalles de la vida en su pueblo, describiendo las festividades llenas de música y danza, el sabor del mezcal compartido en largas noches estrelladas y la complicidad de una comunidad unida por la tradición y el calor humano. En aquellas tierras aprendí que la vida es efímera y que cada instante debe ser vivido con pasión, afirmó, con la mirada perdida en un pasado que aún ardía en su interior. El recuerdo de Elena me persigue como la sombra del crepúsculo, recordándome que cada amor, por profundo que sea, deja una huella imborrable. Y es en esa huella donde encuentro la fuerza para seguir adelante, transformando el dolor en una lección que me impulsa a no rendirme. Alejandro escuchaba embelesado, asimilando cada detalle de una historia que lo transportaba a un mundo donde los sentimientos se medían en intensidades inimaginables. La revelación del secreto de don Ernesto no solo era una confesión de un pasado marcado por la traición, sino también una invitación a comprender que el verdadero valor de la vida reside en la capacidad de amar, de arriesgarse y, sobre todo, de aprender a perdonar. El sol comenzaba a descender, tiñendo la habitación con tonos anaranjados y dorados, y el ambiente se impregnaba de una calma casi sagrada. En ese instante, don Ernesto, con la voz apenas audible, dejó caer una última reflexión. No olvides, Alejandro, que cada herida es una oportunidad para renacer. Permítete sentir, permitirte amar sin reservas y, sobre todo, perdonar. Solo así podrás transformar el dolor en la energía que te impulse hacia un futuro lleno de esperanza y autenticidad. Las palabras del mentor calaron hondo en el alma de Alejandro. En ese encuentro, en el que el pasado y el presente se entrelazaban en un relato de amor, traición y redención, comprendió que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, es el peldaño necesario para alcanzar la verdadera transformación. La revelación de don Ernesto se convirtió en una brújula que orientaría sus propios pasos, impulsándolo a enfrentar sus miedos
y a abrazar la vulnerabilidad como la llave maestra para reconstruir su destino. Mientras la noche se adentraba y la ciudad se preparaba para un nuevo amanecer, Alejandro se despidió de aquel relato con el corazón henchido de gratitud y la convicción de que, en la redención de las cicatrices, se esconde la fuerza inquebrantable del alma. En ese pequeño apartamento, entre sombras y recuerdos, se sellaba un pacto silencioso. El compromiso de vivir plenamente, sin temer a las heridas del pasado, y de transformar cada secreto doloroso en un legado de sabiduría para iluminar el camino hacia un futuro mejor. A medida que los días en París transcurrían, Alejandro se encontró inmerso en una vorágine de emociones contradictorias que lo empujaban a enfrentarse a sus miedos más profundos. La ciudad, con su encanto enigmático y su ritmo incansable, parecía reflejar en cada esquina las batallas internas que libraba. Mientras continuaba su labor de cuidar a don Ernesto y absorber cada lección de aquel sabio mentor, el joven sentía como el peso de su propio pasado y la incertidumbre del futuro amenazaban con desbordar su frágil equilibrio. Una mañana, mientras la luz dorada del alba se filtraba a través de las cortinas raídas del pequeño apartamento, donde residían temporalmente, Alejandro se despertó con un nudo en la garganta. La conversación nocturna con don Ernesto, en la que el anciano había confesado secretos de un amor traicionado y la amarga lección del perdón, resonaba en su mente con una intensidad que le provocaba escalofríos. Ese día, el joven se encontraba dividido entre el impulso de abrir su corazón y el temor de revivir heridas que creía ya enterradas. «No puedo dejar de pensar en lo que escuché anoche», murmuró Alejandro para sí mismo, mientras preparaba una taza de café en silencio, sintiendo que cada sorbo era un recordatorio del dolor y la esperanza entrelazados en su propio ser. La jornada se tornó aún más compleja cuando, al salir a hacer algunas diligencias en el barrio, se topó con una situación inesperada. En la acera, un grupo de jóvenes debatía acaloradamente sobre el destino de un conocido centro cultural, amenazado por recortes presupuestarios y decisiones políticas que ponían en riesgo la preservación de la historia local. La pasión y la rabia en sus voces despertaron en Alejandro una mezcla de admiración y ansiedad. Por un lado, se sentía inspirado por el compromiso de aquellos ciudadanos, pero, por otro, la confrontación de opiniones y la hostilidad palpable en el ambiente encendían en él recuerdos de conflictos no resueltos en su propia vida. «La cultura es la esencia de nuestro ser», exclamó uno de los jóvenes con la determinación de alguien que no teme enfrentarse a las injusticias. «No podemos permitir que destruyan lo que nos hace únicos». El fervor del discurso hizo eco en el interior de Alejandro, y por un breve instante se sintió impulsado a unirse a la discusión. Sin embargo, al abrir la boca, el miedo a exponerse y a enfrentarse a opiniones tan confrontativas lo paralizó. Esa indecisión se transformó en una lucha interna. Debería alzar su voz y defender lo que creía, arriesgándose a ser rechazado, o continuar en silencio, permitiendo que la injusticia siguiera su curso. Ya en el transcurso del día, mientras regresaba al apartamento con el ceño fruncido y la mente en un torbellino de dudas, Alejandro se encontró a solas en la sala, rodeado de libros y fotografías que parecían susurrar historias de tiempos idos. La soledad del espacio lo confrontó con su propia vulnerabilidad, y una voz interna comenzó a cuestionar cada decisión pasada, cada temor que lo había frenado. «¿Qué me impide ser auténtico?», se preguntó en un susurro casi inaudible. ¿Es el miedo al rechazo o la sombra persistente de viejas heridas? En ese instante, recordó las palabras de Sofía y de don Ernesto, que la verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de abrazar la vulnerabilidad y transformar el dolor en impulso. Sin embargo, la lucha interna era feroz. Cada pensamiento, cada emoción, batallaba por imponerse. La imagen de su madre, cuyo amor incondicional había sido su refugio en tiempos de tormenta, se mezclaba con los fantasmas de pérdidas pasadas y errores que, en su mente, lo marcaban para siempre. Con el corazón acelerado,
Alejandro decidió salir nuevamente a caminar por las calles adoquinadas, buscando en el ir y venir de la ciudad la inspiración necesaria para sobreponerse a sus dudas. Mientras recorría el barrio latino, el murmullo de las conversaciones, el aroma a pan recién horneado y la cadencia de una guitarra distante parecían ofrecerle un refugio temporal. A lo lejos divisó a una anciana que, con paso lento pero firme, repartía sonrisas y palabras de aliento a quienes se detenían a escucharla. La imagen de aquella mujer, que a pesar de los años irradiaba una serenidad inquebrantable, fue como un bálsamo para el alma atribulada de Alejandro. La fortaleza se forja en la adversidad, murmuró el joven, recordando las lecciones compartidas por don Ernesto. No puedo dejar que el miedo me impida vivir plenamente. Esa reflexión lo impulsó a detenerse en un pequeño parque, donde se sentó en un banco desgastado y cerró los ojos para meditar. El murmullo del viento entre las hojas y el canto distante de los pájaros crearon una atmósfera casi mística, en la que cada latido parecía sincronizarse con el pulso de la ciudad. Fue en ese instante de introspección que Alejandro comprendió que sus conflictos internos eran, en esencia, el reflejo de su deseo profundo de cambio. Cada duda, cada temor, era una prueba que la vida le ofrecía para crecer y transformarse. Al abrir los ojos con la mirada más clara y el alma aún temblorosa, se prometió a sí mismo enfrentar cada desafío con la convicción de que la vulnerabilidad era una puerta hacia la autenticidad. El recuerdo de la pasión de los jóvenes, en la acera, de la determinación de la anciana y de las palabras sabias de sus mentores, se fundió en un solo ideal. La vida exige arriesgarse, ser fiel a uno mismo y, sobre todo, transformar el dolor en una lección que impulse el crecimiento personal. De regreso en el apartamento, mientras las sombras del atardecer se colaban por la ventana, Alejandro se sentó junto a don Ernesto y compartió en voz baja lo acontecido en la calle. El anciano lo escuchó con atención y tras una breve pausa, comentó: «La vida siempre pondrá a prueba nuestra convicción, muchacho. Es en esos momentos de duda y conflicto cuando se revela la verdadera esencia de nuestro ser. No te dejes consumir por el miedo. Permite que cada desafío te acerque a la versión más genuina de ti mismo». Las palabras de don Ernesto resonaron como un eco en el corazón de Alejandro. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, el joven se sintió revitalizado, consciente de que cada obstáculo, cada confrontación interna, era una parte indispensable de su travesía hacia la redención, y aunque el camino estaba plagado de incertidumbres, estaba decidido a caminarlo, paso a paso, con la fe de que en cada lucha se forjaba la semilla de un futuro mejor. La tarde en París se tornaba oscura y melancólica, con nubes que amenazaban, lluvia y un viento gélido que parecía anunciar cambios inminentes. Alejandro y don Ernesto regresaban lentamente a su modesto apartamento, dialogando en voz baja sobre las lecciones del día, cuando de repente, en medio de una pausa cargada de silencio, don Ernesto se detuvo bruscamente. Su rostro palideció y sus manos temblaron. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el anciano perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Don Ernesto», exclamó Alejandro, con el corazón desbocado. «Señor, ¿está bien?». El joven, asustado, ayudó a don Ernesto a incorporarse, pero el anciano apenas pudo sostenerse. La preocupación se apoderó de Alejandro, quien no dudó en llamar a una ambulancia. En cuestión de minutos, las sirenas resonaron por la calle y ambos fueron trasladados de urgencia al hospital. En la sala de emergencias, mientras el personal médico se movilizaba a toda prisa, Alejandro permanecía a la vera de don Ernesto, con la mano aferrada a la suya, sintiendo que algo más profundo se avecinaba. Horas después, ya en una habitación iluminada tenuemente y con el zumbido constante de las máquinas de monitoreo, don Ernesto comenzó a recobrar la conciencia. La tensión en el ambiente se disipaba lentamente y, a pesar de la debilidad, sus ojos brillaban con determinación. Con una voz áspera pero decidida, el anciano miró a Alejandro y susurró: «Muchacho,
Ha llegado el momento de que conozcas algo que he guardado en mi alma durante demasiados años. Alejandro, con el rostro bañado en preocupación y expectación, se inclinó hacia él. ¿De qué se trata, don Ernesto?, preguntó en tono urgente, mientras las luces parpadeaban suavemente sobre la habitación. El anciano tomó un profundo respiro, y con la mirada fija en el techo como si buscara en él las palabras adecuadas, comenzó a revelar un secreto largamente oculto. Antes de llegar a París, comenzó con voz temblorosa pero firme. Mi vida en México transcurrió entre la esperanza y la traición. No solo sufrí el dolor de un amor perdido y la traición de un amigo, como ya te conté, sino que viví algo mucho más oscuro. Fui testigo, y de cierta manera partícipe involuntario, de un suceso que sacudió mi tierra, un complot encubierto por poderosos que buscaban silenciar voces que clamaban justicia. Alejandro escuchaba absorto, sintiendo cómo cada palabra impregnaba la habitación de un aura de misterio y peligro. En mi juventud, pertenecía a un grupo de hombres y mujeres que luchábamos por la libertad y la dignidad de nuestro pueblo. Éramos unos idealistas que soñaban con un México justo, pero en medio de esa lucha, descubrí que la corrupción y la traición podían penetrar hasta en los corazones más puros. Un incidente terrible, una traición tan amarga, me obligó a huir, dejando atrás no solo a mis seres queridos, sino también un pedazo de mi alma. Continuó don Ernesto, con la voz quebrada por el dolor de los recuerdos. El anciano hizo una pausa, como si la intensidad del pasado amenazara con sobrepasarlo. Alejandro, con lágrimas en los ojos, apenas podía contener la emoción. ¿Qué sucedió, don Ernesto? ¿Por qué nunca me lo contó?, inquirió, con voz suave, sintiendo que aquello iba a marcar un antes y un después en su propia existencia. El anciano entrecerró los ojos y, mirando fijamente la mano de Alejandro, dijo: «He guardado este secreto para proteger a quienes aún tienen esperanza, para no arrastrar a otros en la penumbra de mi pasado. Pero ahora, al ver que mi tiempo se agota y que tú, muchacho, tienes el potencial de cambiar tu destino y el de muchos, debo confesar, fui testigo de una injusticia brutal. Durante una revuelta en mi pueblo, en el corazón de Oaxaca, presencié el asesinato de un líder que buscaba la verdad y la justicia. Ese acto, orquestado por hombres de poder, no solo destruyó vidas, sino que sembró una semilla de venganza y redención en mi interior. El ambiente se llenó de un silencio denso, en el que cada palabra parecía resonar con el eco de una época violenta y dolorosa. Esa noche, la sangre derramada no fue solo la de un hombre inocente, sino la de toda una comunidad que clamaba por un cambio. Yo, junto a otros, intenté detener la injusticia, pero la traición se interpuso. Descubrí que incluso aquellos a quienes consideraba hermanos podían volverse contra ti en un abrir y cerrar de ojos. Esa experiencia me marcó para siempre y me obligó a huir de mi tierra, a reinventarme en el exilio, siempre llevando conmigo la carga de no haber podido hacer más», confesó don Ernesto, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Alejandro sintió un nudo en la garganta, abrumado por la magnitud del secreto. La revelación del anciano era bombástica, un relato que trascendía las penas personales y se convertía en un testimonio de lucha y sacrificio. Sin embargo, aún quedaba en el aire una pregunta sin respuesta, un velo que separaba el pasado, oscuro, de la promesa de un futuro mejor. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó Alejandro con la voz temblorosa, como si intuyera que en ese relato se entrelazaba su propio destino. Don Ernesto lo miró intensamente, y en sus ojos se reflejaba la sabiduría de los años y el peso de las decisiones ineludibles. «Muchacho, todo en la vida está conectado. Mi historia, mi sufrimiento y mi redención tienen un propósito mayor. No es casualidad que hayas llegado a mí en París. Existe un lazo invisible, una convergencia de destinos que aún no comprendes en su totalidad. El secreto que hoy te confieso es solo una parte del entramado de mi existencia. Y quizás,
En el futuro, descubrirás que tu vida y la mía están entrelazadas de maneras que desafían la lógica y el tiempo. El silencio volvió a reinar en la habitación, mientras las máquinas emitían un suave pitido, marcando el paso del tiempo. Alejandro, con el corazón acelerado, asimilaba cada palabra, consciente de que estaba a punto de emprender un camino sin retorno, donde la verdad oculta del pasado abriría nuevas sendas hacia la redención. No puedo prometerte respuestas inmediatas, pero te pido que guardes este secreto con el valor que te caracteriza. Finalizó don Ernesto con voz apenas perceptible. El futuro nos depara desafíos que ni siquiera imaginas, y solo enfrentándolos, con la verdad y la pasión por la justicia, podrás honrar la memoria de aquellos que cayeron en busca de un México mejor. La revelación del gran secreto se posó en el aire como una carga, intensa y a la vez liberadora. Alejandro, con la mirada fija en el anciano, comprendió que acababa de presenciar el umbral de una verdad que cambiaría su vida. En ese instante, la conexión entre el pasado y el presente se hizo más tangible, y el destino parecía haberse tejido con hilos de dolor, amor y, sobre todo, de esperanza por un mañana distinto. Mientras la noche se asentaba sobre París, y en la calma de la habitación el sonido de las máquinas marcaba el latido de un futuro incierto, Alejandro juró en silencio que, sin importar el peso del secreto revelado, lo usaría como la fuerza que lo impulsara a forjar un camino de justicia y redención. La travesía apenas comenzaba, y el gran secreto de don Ernesto era solo la puerta de entrada a un destino aún más misterioso y apasionante. La madrugada llegó con un cielo encapotado, y en el silencio de la habitación del hospital, el ambiente se impregnaba de una tensión casi tangible. Tras la revelación del gran secreto de don Ernesto, el peso de aquella confesión parecía haberse asentado en cada rincón. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular, y aunque el personal médico aseguraba que su situación era estable, todos en la sala sentían que algo trascendental estaba por suceder. Alejandro se encontraba a la vera de la cama, con la mirada fija en el rostro del anciano, que ahora mostraba signos de agotamiento y vulnerabilidad. Las palabras de don Ernesto seguían resonando en su mente. No es casualidad que nuestros destinos se hayan entrelazado. En ese preciso instante, el joven comprendió que la vida le estaba presentando la prueba más dura que jamás había enfrentado. Aceptar el dolor del pasado para poder forjar un futuro de justicia y redención. «Don Ernesto, ¿cómo se siente?», preguntó Alejandro con voz temblorosa, mientras le tomaba la mano con firmeza, buscando transmitirle todo el apoyo que pudiera. El anciano, con la mirada perdida entre recuerdos y el presente, respondió con un suspiro profundo. «Hijo, mi cuerpo se cansa, pero mi espíritu sigue luchando. Hoy he revivido sombras de mi pasado que pensé enterradas, y aunque el dolor me pesa, sé que cada herida me ha enseñado algo invaluable. La verdadera prueba, Alejandro, es aprender a transformar ese sufrimiento en fuerza». En ese preciso momento, el doctor ingresó a la habitación con un semblante serio y una carpeta en mano. Se dirigió a ellos con tono mesurado. «Don Ernesto, sus signos vitales han mejorado ligeramente, pero debemos ser realistas. Su corazón está mostrando señales de fatiga. Es posible que no disponga de mucho tiempo más. Le recomendarán reposo absoluto y cuidados paliativos». La noticia golpeó a Alejandro como un torrente imparable. Las palabras del doctor parecían confirmar aquello que el joven temía. Perder al mentor que había despertado en él la pasión por luchar y por descubrir la verdad oculta en cada experiencia. Por un instante, el silencio se volvió ensordecedor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero rápidamente las apartó, consciente de que ceder al dolor no era opción. «No, doctor», intervino Alejandro con voz firme, conteniendo la emoción. «Don Ernesto es un guerrero. Él me ha enseñado que en cada desafío, incluso en la inminente despedida, hay una oportunidad para renacer. No quiero que su legado se pierda en la tristeza, sino que se transforme en una fuerza que ilumine el camino de quienes aún luchamos».
El doctor asintió con comprensión y continuó explicando el plan de cuidados, mientras Alejandro se dedicaba a conversar en voz baja con su mentor. Durante esos momentos íntimos, don Ernesto le relató episodios de su juventud en Oaxaca, de los sacrificios hechos en nombre de la justicia y del precio que se paga al luchar contra la corrupción y la traición. Cada palabra era un testimonio de su resiliencia, y en el relato se entrelazaban la amargura del pasado y la esperanza de un futuro donde sus errores se convirtieran en lecciones. «Mira, Alejandro», dijo don Ernesto, tomando una pausa para mirarlo a los ojos. «En esta vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él. Cada cicatriz en mi corazón me recuerda que amé, que luché y que, a pesar de la traición, elegí el perdón. Esa es la verdadera transformación. Convertir el sufrimiento en la semilla de una nueva realidad». Con esas palabras, el ambiente en la habitación se llenó de una energía casi palpable. Alejandro sintió como, en el crisol de la adversidad, su determinación se reforzaba. Comprendió que el destino que lo había unido a don Ernesto era un llamado a la acción, una invitación a honrar la memoria de aquellos que habían caído en busca de un México más justo. A lo largo de los siguientes días, mientras don Ernesto descansaba y se sometía a cuidados, Alejandro se sumergió en la tarea de asimilar cada lección recibida. Las largas horas a la vera de la cama se transformaron en momentos de introspección profunda, en los que el joven escribió en un cuaderno, plasmando sus pensamientos, temores y sueños. Cada palabra escrita era un acto de fe, un compromiso con el futuro que deseaba construir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del hospital, Alejandro se atrevió a hablar de sus propios miedos. Con voz entrecortada, confesó: «A veces siento que mi pasado me persigue y que el miedo a repetir errores me paraliza. Pero ahora veo que, al enfrentar esa oscuridad, puedo encontrar la luz. No quiero que sufra más, don Ernesto, pero tampoco quiero que sus enseñanzas se queden en el olvido». El anciano, con una leve sonrisa y ojos que reflejaban la sabiduría de muchos inviernos, respondió: «Cada lucha interna es un paso hacia la redención, Alejandro. Mi tiempo aquí es limitado, pero lo que he vivido y lo que he aprendido deben ser la antorcha que ilumine tu camino. Prométeme que, sin importar lo que suceda, no dejarás que el miedo te impida ser auténtico y valiente». Ese compromiso, sellado en un intercambio silencioso y lleno de significado, marcó el inicio de una transformación irrevocable. Alejandro decidió que, en honor a don Ernesto y a todo lo que había representado, se dedicaría a reavivar la llama de la justicia y la verdad, no solo en su vida, sino en la de quienes lo rodeaban. La presencia de don Ernesto se volvió en esos instantes el faro que guiaba al joven a través de la tormenta. A pesar del dolor, a pesar de la inminente despedida, Alejandro encontró en el legado del anciano la fuerza necesaria para enfrentar sus propios conflictos. Cada conversación, cada recuerdo compartido, se transformaba en un cimiento sobre el cual edificar su propio destino. Con el paso de los días, la salud de don Ernesto fluctuaba, pero la determinación de Alejandro no menguaba. La prueba suprema a la que se enfrentaban no era únicamente la fragilidad de un cuerpo que se cansa, sino la lucha por mantener viva la esperanza en medio de la adversidad. Y en esa lucha, el mentor le enseñó que la verdadera transformación radica en aceptar la impermanencia de la vida y en encontrar belleza en cada cicatriz. Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, Alejandro comprendió que, aunque el dolor fuera inevitable, su propósito era transformar ese sufrimiento en una fuerza transformadora. El camino de la redención se abría ante él, y la promesa hecha a don Ernesto se convirtió en el motor que impulsaría cada uno de sus pasos hacia un futuro lleno de justicia, amor y autenticidad. El amanecer se presentó como un suave susurro de luz que despuntaba sobre París, marcando el inicio de un nuevo ciclo para aquellos que habían transitado por las sombras del pasado. En el pequeño apartamento que había sido refugio de tantas confesiones y enseñanzas,
El ambiente se impregnaba de una calma casi sagrada, preludio del renacer que Alejandro intuía en lo más profundo de su ser. Durante las últimas semanas, la salud de don Ernesto había oscilado entre la fragilidad y la determinación, y aunque el anciano había luchado con el valor de un guerrero, el destino parecía haberle marcado el final. La despedida se acercaba, pero en cada palabra, en cada gesto, se notaba que su legado no terminaría con él, sino que viviría en la transformación de Alejandro. Una mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas raídas, Alejandro se sentó junto a la cama de don Ernesto, observando con atención cada rasguño del tiempo en el rostro de su mentor. Con voz suave, casi como un rezo, pronunció: «Don Ernesto, hoy siento que mi alma se ilumina con un fuego nuevo. Todo lo que me ha enseñado ha despertado en mí la fuerza para seguir adelante, para transformar el dolor en esperanza». El anciano, con una mirada serena y llena de sabiduría, esbozó una sonrisa tenue y respondió: «Hijo, el renacer nace de aceptar la impermanencia de la vida. Cada cicatriz, cada lágrima, es una lección que nos impulsa a vivir con más intensidad y amor. No llores mi partida, porque en ella encontrarás el germen de un futuro brillante». Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de Alejandro, y en ese instante comprendió que la verdadera transformación no radica en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con él, extrayendo de cada experiencia la fuerza necesaria para forjar un camino propio. El hospital, que había sido testigo de incontables momentos de angustia y esperanza, se transformó en un santuario donde se entrelazaban la memoria y la promesa de un nuevo amanecer. Durante los días siguientes, mientras la presencia de don Ernesto se desvanecía lentamente, Alejandro se dedicó a recopilar todas las enseñanzas de su mentor. Con un cuaderno en mano, empezó a escribir incansablemente, plasmando cada anécdota, cada reflexión y cada palabra que lo había marcado. Así, entre letras y recuerdos, comenzó a forjar su propio destino, una narrativa que buscaba transformar el dolor en la materia prima de un futuro lleno de justicia y compasión. Una tarde, al salir a caminar por las calles empedradas del barrio latino, Alejandro se sintió embargado por una energía renovada. La ciudad, con su mezcla de modernidad y tradición, parecía haberle preparado un escenario para el renacimiento. Al detenerse en un café que había sido testigo de tantos encuentros fortuitos, el joven pronunció en voz baja: «Hoy me levanto con la convicción de que cada despedida es, en realidad, el preludio de un nuevo comienzo. Llevaré en mi corazón cada lección que me impartió don Ernesto y transformaré mis cicatrices en medallas de esperanza». Las palabras del joven, cargadas de determinación y humildad, se difundieron como un eco entre los rostros que se cruzaban en su camino. Aquellas personas que también habían sufrido pérdidas y desilusiones encontraron en su relato una luz capaz de disipar la oscuridad de sus propias vivencias. Pronto, Alejandro se convirtió en un mensajero de transformación, compartiendo en charlas y encuentros públicos la filosofía que había aprendido. La verdadera fuerza reside en abrazar la vulnerabilidad y en dejar que cada experiencia, por viento dolorosa que sea, se convierta en un peldaño hacia la redención. La noticia de la partida de don Ernesto se difundió en el hospital y en la comunidad que lo había acompañado durante tantos años de lucha. En una emotiva ceremonia, amigos y antiguos compañeros se reunieron para rendir homenaje a un hombre cuya vida había sido un canto a la resistencia y a la justicia. En medio de lágrimas y abrazos, la voz de don Ernesto, grabada en el alma de cada presente, se hizo eco. Cada adiós es la semilla de un nuevo encuentro. Que mi legado sea el faro que ilumine sus caminos y la certeza de que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz por descubrir. Aquellas palabras marcaron el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Para Alejandro, el dolor de la despedida se transformó en la energía motriz para construir un futuro donde la justicia, el amor y la esperanza prevalecieran. Decidió que su misión sería llevar consigo el testimonio de don Ernesto y usarlo
para inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios, a reescribir sus historias con tinta de resiliencia y pasión. Con el tiempo, Alejandro organizó encuentros y talleres en los que compartía sus vivencias, conectando con personas de diversas edades y orígenes. Cada relato, cada reflexión, estaba impregnado de la esencia de su mentor, y así, poco a poco, fue tejiendo una red de almas dispuestas a transformar su realidad. La ciudad de París se convirtió en el escenario de una revolución silenciosa, en la que la voz de un joven mexicano resonaba con fuerza, llevando consigo la promesa de un renacer colectivo. En una de esas jornadas, mientras se encontraba frente al Sena, Alejandro contempló el reflejo del río, que parecía llevar consigo el flujo incesante de la vida. Con el corazón henchido de gratitud, comprendió que, aunque la partida de don Ernesto hubiera dejado un vacío irreparable, su espíritu viviría en cada paso, en cada palabra compartida y en cada sueño forjado con amor. Así, con una mirada decidida hacia el futuro y el recuerdo de un mentor que había encendido en él la llama de la transformación, Alejandro abrazó su nueva perspectiva. Sabía que el camino no sería fácil, pero también tenía la certeza de que cada experiencia vivida era una invitación a crecer, a amar sin reservas y a encontrar en cada desafío la oportunidad de renacer. El renacimiento no era solo una etapa en su vida, sino la declaración de una nueva forma de ver el mundo. Un mundo en el que cada cicatriz se convertía en testimonio de la lucha, y cada adiós, en la promesa de un mañana lleno de luz y posibilidades.